El manejo de cerdos puede ser desafiante y estresante. Comprender al cerdo y aplicar correctamente ese conocimiento puede hacer que la tarea sea menos estresante tanto para los cerdos como para las personas. Entender al cerdo es clave para un buen manejo. No podemos hacer mucho para cambiar a los cerdos. Una gran parte de su comportamiento está escrito en su ADN. Cuando entendemos al cerdo y cambiamos nuestras actitudes y acciones en consecuencia, el proceso de manejo es menos estresante para todos los involucrados. Necesitamos trabajar con los instintos del cerdo, que son alejarse de una amenaza o presión, permanecer con el grupo, ya que el grupo representa seguridad, y detenerse e investigar cosas y situaciones nuevas. Mover cerdos siempre es estresante para ellos. Un objetivo clave en el movimiento de cerdos es minimizar el estrés. Cuando creamos miedo, los cerdos son más difíciles de manejar. Los movimientos y acciones que el cerdo verá como amenazantes deben mantenerse al mínimo. Los cerdos tranquilos son mucho más fáciles de mover que los cerdos asustados y estresados. Los cerdos que están estresados tienen más probabilidades de volverse no ambulatorios o morir durante el transporte. La presión es cualquier acción que hace que los cerdos se alejen. Donde se aplica presión, influye en el movimiento del cerdo. El dibujo en la parte inferior derecha ayuda a demostrar el concepto. El círculo alrededor del cerdo representa el espacio personal o la zona de fuga del cerdo. El tamaño de la zona de fuga depende del cerdo individual. Los cerdos en un grupo reaccionan de manera similar a los cerdos individuales. En general, la presión aplicada detrás del punto de equilibrio da como resultado un movimiento hacia adelante y la presión aplicada frente al punto de equilibrio detiene el movimiento hacia adelante de un individuo o grupo. El objetivo es aplicar la presión suficiente para iniciar y mantener el movimiento. Acercarse, tocar ligeramente, levantar los brazos o hacer una cantidad razonable de ruido son ejemplos de presión. Una parte clave del uso de la presión es no hacer demasiado. Una vez que el movimiento ha comenzado, lo mejor es liberar o reducir la presión. Demasiada presión o presión constante resulta en cerdos agitados o estresados, que son más difíciles de mover. Nuestra herramienta número 1 es nuestra presencia. Todas nuestras otras herramientas amplifican nuestra presencia o nos hacen parecer más grandes y amplían nuestro alcance. También pueden proporcionar una medida de protección física. La tabla de arreo es la más esencial. Sirve como barrera visual y física. La sonaja o remo plástico, 2 tipos de banderas y un hule son las otras herramientas representadas. Cuando se usan incorrectamente, las herramientas pueden crear estrés y reducir nuestra efectividad o eficiencia en el movimiento de cerdos. Las herramientas no son armas y pueden causar lesiones si se usan incorrectamente. Entender al cerdo y adaptar nuestras acciones hace el movimiento más difícil, imposible, más fácil, menos estresante. Entender al cerdo y trabajar con su comportamiento natural hace que sea más fácil y menos estresante moverlo. Dado que mantener el estrés bajo es una prioridad, se recomienda centrarse en el flujo o movimiento continuo durante todo el proceso. Veremos 5 puntos claves que afectan el flujo y ayudan a mantener el estrés al mínimo, tanto para los cerdos
como para las personas. Tenemos que preparar la ruta. El hecho de que conocemos el camino, las vistas, los sonidos y los olores en el camino, no significa que los cerdos también lo conozcan. No saben a dónde van o por qué los trasladamos. Debido a que son curiosos y algo temerosos en situaciones nuevas, al eliminar o al menos reducir las distracciones, habrá menos razones para que los cerdos se detengan. Las áreas brillantes del sol, sombras, mangueras, pediluvios y desagües son ejemplos de distracciones comunes. Los cerdos pueden y ocasionalmente deciden correr, pero no pueden hacerlo por mucho tiempo sin estresarse. Un ritmo lento y constante es mucho mejor que un ritmo rápido. Los cerdos generalmente caminan más lento que los humanos y necesitan ser movidos a su ritmo. En áreas con muchos cambios, como puertas o superficies resbaladizas, los cerdos tienden a disminuir la velocidad o detenerse. Permitir que los cerdos tengan un poco de tiempo para ajustarse antes de aplicar presión puede ser una práctica útil. El tamaño del grupo es importante. Demasiados cerdos en un grupo generalmente terminan en un atasco, sin un buen remedio para hacer que los cerdos de enfrente se muevan sin crear mucho estrés. El número de cerdos por grupo depende de la edad, el tamaño de los cerdos y el ancho del pasillo. En la mayoría de los diseños de edificios, se recomienda mover grupos de 20 o menos para cerdos destetados de hasta alrededor de 30 kilogramos o 70 libras. Para los cerdos de peso de mercado, la recomendación es mover grupos de 3 a 5. Los grupos más grandes dan como resultado cerdos más estresados y más tiempo necesario para moverlos y cargarlos. Otra área clave para mantener el flujo es mantener la distancia correcta entre los grupos. La distancia puede ser un poco menor para los cerdos pequeños que para los cerdos más grandes. Con la recomendación de entre 5 y 7 metros o 15 y 20 pies entre el cerdo líder y el grupo de enfrente. Cuando la distancia es demasiado corta, cualquier desaceleración o parada del grupo de enfrente puede hacer que el siguiente grupo también se detenga, lo que puede aumentar el estrés, así como el tiempo necesario para mover a los cerdos. Grupos más grandes hacen el proceso de carga más rápido o más lento. Los tamaños de grupos más grandes tienden a hacer el proceso de carga más lento. Los cerdos tienen derecho de paso. Dado que cada parada cuesta tiempo y requiere presión para reiniciar el movimiento, se debe tener cuidado al regresar por otro grupo para no detener el flujo de ningún grupo que ya esté en movimiento. Los operarios deben salir del pasillo mientras estén al menos a 10 metros o 30 pies de distancia del cerdo líder del grupo que se aproxima. La razón de recomendar mayor distancia que cuando se sigue un grupo es porque en este caso los cerdos y la persona que regresa se mueven en direcciones opuestas, lo que hace que la persona parezca más amenazante. Una vez fuera del pasillo, muévase con calma hacia la parte posterior del corral para minimizar la distracción de los cerdos que se mueven. ¿Verdadero o falso? ¿Cerdos estresados son más fáciles de mover que cerdos tranquilos? Falso. Los cerdos estresados o fatigados son más difíciles de mover que los cerdos tranquilos. Los puntos claves a recordar sobre el manejo de cerdos son: entender el cerdo y trabajar con su comportamiento natural, minimizar estrés preparando la ruta y moviendo el grupo al paso del cerdo, uso correcto de la presión y las herramientas, cantidad correcta, en el lugar y el tiempo correcto,
mantener el flujo con el tamaño de grupo adecuado, espacio entre grupos correcto y cediendo el paso a los cerdos en el pasillo. Esta es una lista parcial de información adicional disponible de PIC. Para obtener más información sobre el tema, visite nuestro sitio web www.latam.pic.com. Las recomendaciones presentadas en este video son de naturaleza general y no están destinadas a reemplazar los protocolos establecidos de las granjas. Cada granja debe tener procedimientos establecidos que hayan sido aprobados por su gerente de destete-venta. Recuerde que no puede cambiar el cerdo, pero puede cambiar su actitud y acciones para que moverlos sea menos estresante para usted y los cerdos.